Hola muchachos, bienvenidos a este video que corresponde al tema de genéricos, que es lo que tienen que hacer en la práctica 6. Y bueno, básicamente vamos a usar genéricos por la siguiente razón. Como tenemos nuestra clase lista hasta ahora, y podemos tener listas de cualquier cosa. Podemos tener listas de enteros, utilizando integer por supuesto, podemos tener listas de estudiantes, podemos tener listas de campos estudiantes, podemos tener listas de bases de datos, podemos tener listas de registros, podemos tener listas de doubles, la clase double, etcétera, etcétera. Cualquier tipo que object sea un supertipo funciona. Y como object es básicamente el supertipo de todos los tipos en Java, pues funciona con todos los tipos de referencia, todos los tipos asociados a objetos. Y eso está bien, eso es bueno. El problema es de que cuando digo que podemos tener listas de todo eso, no me refiero a que tengamos una lista de enteros y otra lista de dobles y otra de estudiantes y otra de bases de datos. El problema es que en la misma lista podemos tener enteros, dobles, estudiantes y bases de datos. A esto se le conoce como que nuestras listas son heterogéneas o que no son homogéneas. Y esto en general lo vamos a considerar un problema. ¿Por qué? Porque básicamente lo que vamos a querer es que todos los objetos en una lista, en una misma lista, tengan el mismo comportamiento. Esto, por supuesto, bajo el principio de sustitución de Liskov. Entonces, si tenemos una lista de un tipo X, pues también dentro de la lista vamos a poder tener objetos de tipo Y, siempre y cuando Y sea subtipo de X. Obviamente esto funciona con nuestras listas actualmente, pero únicamente con object. O sea, para el único tipo que funciona es para object. Lo que nos gustaría es, o sea, son homogéneas a object nuestras listas, que en la práctica quiere decir pues que son heterogéneas. O sea, son homogéneas a object, pero pues cualquier cosa puede ser un object. No, lo que quisiéramos es que pudiéramos restringir el comportamiento de los objetos en la lista a un único tipo que no sea el más general. ¿Ok? Por ejemplo, en nuestras bases de datos quisiéramos una lista de registros. Y sí, en nuestras bases de datos estudiantes quisiéramos que fueran listas de estudiantes, pero en una base de datos de videojuegos querríamos que fueran listas de videojuegos, etcétera, etcétera. En gran medida para esto es que sirven los genéricos, pero también para cosas que nos ayudan a mejorar la legibilidad de nuestro código. Por ejemplo, con nuestras listas actualmente podemos meter cualquier tipo de objeto en la lista, como ya dijimos. En particular puedo meter cadenas, ¿no? Creo una lista y le agrego varias cadenas. Bueno, después de hacer eso, si trato de hacer string s igual a l.get primero, el compilador no me deja compilar esto. Esto a pesar de que la lista nada más tiene cadenas, porque es lo único que hemos agregado. El problema es que el compilador no puede determinar en tiempo de compilación qué tipo es el que va a tener nuestra lista, justamente porque funciona con objetos. Entonces el método get primero regresa a object y pues el compilador es la única información que tiene. El compilador no puede irse hacia arriba en el código y determinar cuáles fueron los tipos de los objetos que se agregaron. Quiero decir, sí lo puede hacer, pero siempre un número finito de pasos. Y entonces siempre podría haber un programa que agregara cierto tipo a la lista y luego un número finito de pasos también, pero mucho más grande que el que considera el compilador, tratara de sacar el primer elemento y entonces ya no puede regresar tanto el compilador. Esto es un ejemplo muy burdo, pero la explicación, como ya se los había dicho antes, es que si pudiéramos hacer eso, si pudiéramos determinar en tiempo de compilación cuál va a ser el tipo de un objeto en una colección general, como nuestras listas, en tiempo de ejecución, si pudiéramos hacer eso podríamos resolver el problema del paro, lo cual quiere decir que el problema se reduce al problema del paro. Y como sabemos que el problema del paro no tiene solución, pues esto no tiene solución. No podemos determinar el tipo en tiempo de compilación, el tipo que le corresponderá en tiempo de ejecución. Entonces, los genéricos nos van a ayudar con esto también. ¿Cómo vamos a hacer a nuestra clase lista genérica? Bueno, al declararla, vamos a poner entre menor que y mayor que lo que vamos a denominar un parámetro genérico. Cualquier identificador de Java válido se puede utilizar, pero por convención de Java tiene que comenzar con mayúscula y
Lo más común es que se utilice la letra T de tipo o la letra E de elemento o alguna otra letra que represente, que tenga sentido dado el contexto de la clase. En nuestra clase lista vamos a usar T. Entonces, con esto de ponerle menor que, T mayor que, ya hicimos, la clase ya es genérica con eso. Para que aprovechemos el hecho de que la clase lista es genérica, básicamente lo que vamos a hacer es reemplazar todas las ocurrencias de object en la clase por T. Entonces, agrega final, agrega inicio, elimina, contiene, etc. En lugar de recibir object, ahora van a recibir T. Y los métodos que antes regresaban object, como get primero, get último, get y ésimo, etcétera, etcétera, ahora van a regresar T en lugar de object. Y básicamente eso es todo. Equals es una excepción. Equals recibe object porque así es como está declarado en la clase object. Entonces, no, si lo cambiamos a T ya no es el mismo método y ya no sobrecargaría el método equals de la clase object. Y si mantuviéramos el override cambiando object por T, de hecho el compilador no nos dejaría, se quejaría de que no hay un método equals con T en object. Técnicamente con esto ya acabamos. Pero ahora al utilizar la clase lista, como está declarada de manera genérica, con el parámetro genérico T, tenemos que especificar, fijar o amarrar el tipo genérico al declarar la clase lista. Por ejemplo, ahora tenemos que declarar la lista especificando el genérico, por ejemplo, lista menor que string mayor que L, y al instanciarla con new también tenemos que especificar el tipo genérico, aunque al instanciar podemos evitarlo. O sea, de todas maneras tenemos que poner el menor que, mayor que, pero podemos obviar lo que va adentro. Podemos hacer igual a new lista menor que, mayor que, paréntesis. Esto es un tipo, esto es la inferencia de tipos que tiene Java, que es realmente muy leve. Como la clase, como la variable L está declarada con el genérico amarrado string, al instanciarlo ya no es necesario que especifiquemos el string. El compilador ya sabe cómo se especificó, ¿ok? Cómo se amarró. Y al estar así declarada la clase lista, entonces ya no tenemos ningún problema. Podemos agregarle cadenas como antes a nuestra variable L. Podemos hacer L.agrega final alguna cadena. Pero ya no nos va a permitir agregar enteros o dobles o cualquier otro tipo que no sea subtipo de string. Justamente, los genéricos lo que hacen es que le permitan al compilador verificar que los tipos que estamos utilizando con nuestra clase sean los correctos, sean los que nosotros queremos. Como fijamos el tipo como string, como T lo fijamos como string, ahora nada más podemos, los métodos que reciban una T en la clase, ahora solo podemos, para esta variable L, solo podemos pasarle strings. Y lo mismo, cuando hacemos L.get primero, ya no tenemos que hacer una audición para guardarlo en una cadena. El compilador, como L está con el genérico amarrado string, ya sabe que get primero cuando regresa T, con L regresa string. Y entonces podemos hacer string s igual a L.get primero. ¿Qué es lo que pasa cuando compilamos a la clase lista? Lo que hace el compilador es lo que se conoce como borradura de tipos. Básicamente elimina todas las ocurrencias de T y las reemplaza por object. ¿Por qué? Pues porque realmente la clase lista termina estando como la teníamos antes, con object por todos lados. Pero al poner el genérico en tiempo de compilación, el compilador puede determinar variables específicas de esa clase, declaradas de esa clase, que tengan el genérico amarrado correspondiente, el que se le pone. Si tratamos de declarar una variable de tipo lista sin el genérico, el compilador se va a quejar amargamente, porque si decimos que la clase lista es genérica, hay que usarla genéricamente. El compilador solo da una advertencia, no falla la compilación, para que código viejito de Java siga pudiendo compilar. Un montón de clases de la biblioteca estándar de Java antes eran no genéricas y ahora lo son. Entonces el código viejo que las usaba no genéricamente todavía compila, pero todo el código moderno va a lanzar emergencias y de hecho no hay que usarla no genéricamente. Además de poder declarar clases genéricas así en general, o sea, cuando declaramos la clase lista con un parámetro genérico T, como lo declaramos así nada más T,
pues eso cuando haga la borradura de tipos el compilador, se va a traducir a object internamente. El compilador lo único que va a hacer es poner las audiciones por nosotros y verificar que el tipo que le pasemos a los métodos que recibe t sea el correspondiente a la variable particular que amarró el genérico. Pero además de poder declarar así el parámetro genérico t nada más, lo podemos acotar. Podemos decir, por ejemplo, que t extienda alguna clase. Esto lo vamos a hacer nosotros en la práctica 6. En la práctica 6, la interfaz registro va a ser genérica, doblemente genérica. Va a ser genérica a R, que va a ser la clase que implemente la interfaz, y a C, que va a estar acotada a enumeración. ¿Por qué? Porque queremos que, como ya dije, R que sea la clase que implementa la interfaz. Entonces ahí no podemos acotar ese genérico, tiene que quedar libre. Podríamos acotarlo a registro, pero se vuelve medio recursivo el asunto porque justo estamos declarando la interfaz registro. Entonces la dejamos libre a R. Pero C hacemos que acote a enumeración. ¿Por qué? Porque C va a representar nuestros campos estudiantes. Entonces el método casa, en lugar de recibir una enumeración, va a recibir una C. Y entonces lo que va a hacer nuestra clase estudiante es implementar registro de estudiante, porque es la clase que implementa registro, y de campo estudiante. Entonces, los métodos de registro en estudiante reemplazan la R por estudiante y la C por campo estudiante. Entonces, por ejemplo, actualiza ya no recibe un registro, recibe un estudiante. Y ya no tenemos que hacer instance of ni estarnos preguntando si nos pasaron un objeto instancia de estudiante. Ya sabemos que es un estudiante. De la misma manera, casa ya no recibe un enum, recibe un campo estudiante. Y entonces ya no tenemos que estar checando que el campo sea de la enumeración correspondiente. Ya lo sabemos. ¿Ok? Esto es muy útil, muchachos, y nos va a permitir justamente evitar tener que hacer instance of y audiciones un montón de tiempo. Sencillamente podemos usar los tipos como los amarre la clase correspondiente. Debo dejar bien claro que registro es genérica, pero estudiante no. Estudiante amarra el genérico de registro, los genéricos de registro, R y C quedan amarrados a estudiante y a campo estudiante, y entonces todo lo que en registro era R en estudiante es estudiante, y todo lo que en registro era C en estudiante es campo estudiante. La clase base de datos es similar, es doblemente genérica, con R extendiendo a registro de R y C extendiendo a enumeración. Entonces, de hecho es la base de datos la que hace que los registros extiendan a registro. ¿Ok? Entonces, vamos a tener ya no una lista de registros en la base de datos, vamos a tener una lista de R's. Entonces, como base de datos estudiante, que de la misma manera que estudiante no era genérica, aunque registro sí, base de datos estudiantes no es genérica, aunque base de datos sí lo sea. Base de datos estudiantes amarra el genérico al extender base de datos estudiante, campo estudiante. Entonces todo lo que sea R en base de datos se vuelve estudiante en base de datos estudiantes, y todo lo que sea C en base de datos se vuelve campo estudiante en base de datos estudiantes. Me van a decir, pero en base de datos estudiantes nada más está el método crear registro. Sí, pero todos los métodos heredados de base de datos mantienen esto. También ocurre con la lista de registros. Ahora es una lista de R. Entonces, en base de datos es R, pero en base de datos estudiantes, o sea, cuando estemos ejecutando los métodos de base de datos a través de una instancia de base de datos estudiantes, esa R es estudiante y esa C es campo estudiante. ¿Ok? Entonces, agrega registro, recibe un estudiante, y elimina registro, recibe un estudiante. Ya no hay posibilidad de pasarle cualquier otro registro. Ya solo podemos pasarle estudiantes, y entonces ya no necesitamos hacer de nuevo instance of ni audiciones, ya todo funciona. Lo mismo con busca registros. El campo que recibe es campo estudiante. Y entonces esto nos permite mantener la integridad de tipos en nuestros programas, hacerlo más sencillo. Les va a dar algunos problemas el entender genéricos al inicio, pero son endemoniadamente útiles, y en Java es chistoso porque funciona nada más en tiempo de compilación. Al momento en que el programa corre, los genéricos para motivos prácticos ya no existe, y esto da pie a cosas un poquito chistosas que ahorita veremos, pero en general funcionan y funcionan bien. ¿Qué cosas chistosas tienen los genéricos de Java?
Como son nada más en tiempo de compilación, hay cosas simpáticas. Por ejemplo, si tenemos un método f que recibe una lista de objects, muchos podrían pensar que si le paso una lista de estudiantes debería funcionar, porque estudiante extiende a object. Esto no compila. ¿Por qué? Porque si el método f recibe una lista de object, dentro del método f le podría meter a esa lista un integer, porque un integer es un object. Y si entonces si le pasara una lista de estudiantes, ya rompería la homogeneidad de la lista de estudiantes al meterle un entero. Por eso no lo permite. Cuando queramos hacer este tipo de cosas, métodos que reciban parámetros genéricos generales, o sea, sin el genérico amarrado, podemos hacer el método genérico definiéndole un parámetro genérico al método, algo como public menor que t mayor que void f, lista de t, y entonces justamente el método f es genérico con el parámetro genérico t. Esto es independiente de si la clase donde está f es genérica o no. Los métodos genéricos pueden estar dentro de clases genéricas y los parámetros genéricos ser distintos aunque se llamen igual. Y podemos también tener métodos genéricos en clases no genéricas y de hecho lo vamos a usar un poco más adelante en el curso. También lo primero, por cierto, que tengamos un método genérico con el parámetro genérico distinto al de la clase lista, pero que los parámetros se llamen igual para hacerlo más confuso. Los genéricos son un tema grande. Toda la biblioteca estándar de Java utiliza genéricos de manera bastante pesada. Ya no se puede programar en Java sin genéricos para motivos prácticos. Y aquí, en lo que tienen que hacer en la práctica, y de hecho lo que vamos a hacer en el curso, vamos a utilizarlos un poquito profundamente, pero aún así no vamos a rascar ni la superficie de todo lo que tiene que ver con genéricos. Más bien, como los últimos temas que hemos visto los vamos a ir aprendiendo sobre la marcha con el curso, con lo que se tienen que quedar, antes que nada, es que los genéricos son una característica del compilador de Java, no de la máquina virtual. Les repito, cuando ejecutamos nuestros programas, los genéricos básicamente ya desaparecieron. Los genéricos son para el compilador, para que pueda determinar qué tipos son los que deben recibir los métodos y qué tipos son los que regresan los métodos, con lo cual nos permite mantener la consistencia de tipos de nuestro programa. Fuera de eso puede ser un poquito complicado a veces utilizar genéricos, pero les digo, en general tienen sentido. Una desventaja es que el compilador, cuando hay errores con genéricos, da unos mensajes que muchas veces son ilegibles. Entonces, si comienzan a tener de esos, escríbanos de inmediato porque lo más probable es que sí necesiten de nuestra ayuda. Pero en general tienen sentido los genéricos y sí nos van a ayudar a mantener la consistencia de tipos de nuestros programas. En particular, y en los hechos, su tercer proyecto, de una vez se los digo, va a ser tomar la práctica 10, la última del curso, y convertirla a la base de datos que están haciendo para el primer proyecto. Entonces, ahí la base de datos ya va a ser genérica y van a ver el poder que les va a dar el utilizar los genéricos, de tal manera que se mantenga la consistencia de tipos en su programa, aunque utilicen ahora un registro distinto de estudiantes, ya sin usar audiciones, ya sin estar utilizando instance of. En general funcionan y funcionan muy bien. Por último, una característica relacionada tangencialmente con los genéricos es el empacamiento y desempacamiento de tipos. Básicamente lo que nos permite es utilizar tipos básicos como si fueran referencias. Aguas, no es exactamente así. Si creo una lista de integer y luego hago l.agrega final 1, el tipo básico 1, esto funciona. Pero lo que hace Java es envolver ese 1 con un integer.valueOf. Lo que hace es empacar el tipo básico en la clase correspondiente. Y lo mismo puede hacer int n, el tipo básico, igual a l.getPrimero. Y esto funciona, nada más Java automáticamente le agrega un punto int_value a lo que regresa el método, que es un integer. Lo desempaca por nosotros. ¿Ok? Entonces, esto nos permite trabajar con tipos básicos ya directamente. En general funciona y funciona muy bien, pero va a haber casos frontera donde esto no funciona, donde el compilador se hace bolas de con qué debería envolver al tipo básico. Entonces, aguas. Sin embargo, en general funciona y pueden trabajar con sus enteros y sus doubles
y sus booleanos, etcétera, como si fueran objetos. Nada más acuérdense, lo que está en la lista son objetos. Si lo asignan a una variable de tipo básico, nada más Java lo desempaca por ustedes. Las instrucciones integer.valueOf e intValue de integer se ejecutan de todas maneras. Nada más el compilador de Java las agrega por nosotros. Vamos a utilizar genéricos más o menos pesadamente de aquí a que termine el curso. Y como les digo, para motivos prácticos ya no se puede programar sin genéricos en Java. Entonces más vale que los vayan dominando. No creo que los dominen para la práctica 6, pero lo que hemos visto aquí les debería servir para terminarla y para que conviertan su clase lista y su base de datos a ser ahora genéricas. ¿Ok? Bueno, aquí le pararíamos. Si tienen cualquier duda, como siempre, manden un correo o dejen un comentario. Y pues, gracias.